El título de esta presentación que voy a compartir con vosotros es Gestión del talento, aplicación a procesos de innovación. Y bueno, pues vamos a ir, os voy a ir proponiendo una serie de aspectos que van a ser el contenido de estas 30 minutos más o menos, para luego dejar un ratito de tiempo a lo que es dudas, preguntas o reflexiones. Bueno, pues la presentación está organizada en 3 partes. La primera sería hablar un poquito del entorno y la innovación y hacer algunas reflexiones que luego nos van a ir llevando desde lo más macro a lo más práctico y lo más micro, como es la aplicación de la gestión del talento en aspectos relacionados con la innovación. Por lo tanto, parece lógico empezar hablando un poquito del paraguas de la innovación, algunas reflexiones, y posteriormente pues ya ir llegando a lo que es como el talent management y su gestión, pues afectan y son decisivos a la hora de crear un equipo de alto rendimiento para la innovación. Entonces, tengo que pediros primero disculpas, estoy en una clase que hay clase al lado y si oís algún ruido, pues es porque están en clase y puede ser que haya algún ruido que se cuele en la presentación. Lo primero, una reflexión macroeconómica es que qué es esto de la innovación y cómo juegan en términos macroeconómicos o sencillamente en términos de país, ¿no? Entonces, como todos sabéis, porque además ahora mismo está en la mayoría de las tertulias económicas, hay un problema de cómo competir a nivel país y, sin lugar a dudas, pues la innovación juega un papel fundamental. Y juega un papel fundamental porque cuando hablamos de país tenemos que hablar de elementos macroeconómicos y uno de ellos es básicamente pues la capacidad de hacer de nuestro país un país competitivo y que permita aumentar la productividad de nuestros procesos productivos, ¿no? España sufre un problema, bueno, ya estructural, que es básicamente un déficit de la balanza de por cuenta corriente y, por lo tanto, un problema de financiación casi crónica de nuestro sistema productivo y de lo que es una necesidad de estar permanentemente muy endeudados para poder invertir tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Para mejorar ese déficit por cuenta corriente podíamos actuar en algunos sitios. Concretamente podíamos actuar sobre el tipo de cambio, antiguamente, ahora ya no. Podemos actuar sobre la demanda, es decir, establecer estrategias de reducción de la demanda. Eso suele provocar procesos macroeconómicos de estancamiento o recesión y además son poco vendibles políticamente. Y realmente lo que habría que actuar es sobre la oferta. Por lo menos una parte de la estrategia debería estar basada en la oferta y concretamente en la competitividad y la productividad del país, ¿no? Así que intentar evitar políticas de gasto público muy elevadas, que generan políticas de subsidios también, que incrementen el déficit público, pues no parece una alternativa muy interesante. Y sin embargo, pues actuar sobre la oferta, como hemos dicho, por la vía de la competitividad parece una línea de reflexión interesante y que habría que ordenar desde el punto de vista macroeconómico y estratégico a nivel país. Lo que pasa es que cuando hablamos de competitividad, el vocabulario no está normalizado y tenemos un problema de entender qué significa esto de ser más competitivos, ¿no? Porque a nivel micro, por ejemplo, podríamos decir que una empresa es más competitiva en precio porque hace las cosas más baratas, es decir, hace lo mismo pero más barato, con estrategias vía costes o vía reducción de rotación de activos, etcétera, etcétera, ¿no? También hay empresas que compiten en calidad, es decir, hacer las cosas mejor. Pero hay empresas que, además de estrategias como las dos anteriores, se plantean, y yo creo que ahora está encima de la mesa de casi todas las empresas, competir en innovación. Y esto nos lleva a un concepto que es hacer las cosas diferentes. La innovación suele estar de alguna forma vinculado, pues no solamente a eficiencia en procesos y, por lo tanto, en estructuras de costes, sino también a buscar alternativas a cosas diferentes, a marcar estrategias de diferenciación, ¿no? Estas pequeñas reflexiones nos llevan de la mano a ya un nivel más micro, que sería el nivel empresa, ¿no? Y hay 3 elementos muy importantes que están ocurriendo a nivel de innovación ahora mismo en España, ¿no? En primer lugar, yo diría que una tendencia imparable de una modificación de los núcleos de negocio de las empresas. Es decir, ¿dónde están lo que llaman los ingleses los drivers del negocio?
y una revisión de los modelos de negocio. Ahora mismo la palabra que más se escucha en tertulias, en economistas y yo diría en todo el mundo es el famoso modelo de negocio, que se ha puesto de moda el concepto y ahora todo el mundo lo utiliza, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que quiere reflejar esta reflexión, ¿no? Y dentro de ese modelo de negocio, ¿cuáles son los núcleos que están modificándose vía estrategias de diversificación o de integración vertical, ¿no? En segundo lugar, sería interesante reflexionar sobre cómo entra en juego la innovación como un activo estratégico, es decir, un intangible que, si bien es difícil recogerlo directamente en balances, y se recoge en el fondo de comercio y se descuenta en valor empresa, ¿no? O sea que la innovación, digamos, tiene valor, genera valor empresa y por lo tanto es un elemento fundamental no solamente como generador de ventajas competitivas, sino también como una palanca para poder incrementar el valor empresa en términos de mercado. Y la tercera reflexión es que hay un paradigma que está aún sin resolver, que se vincula mucho a la innovación, que todo el mundo, yo creo que con sentido común lo plantea, que es qué talento necesito para innovar. Y esto genera una estrategia de talento para la innovación. Así que estas tres reflexiones son muy importantes porque nos llevan de la mano al aspecto micro, ¿no? Si bajamos un poquito más, ya nos encontramos con un aspecto ya individual, es decir, de cómo determinadas empresas, países, etcétera, actúan sobre la innovación y la ponen en marcha, ¿no? Entonces, me he permitido aquí hablar de poner en comparación un planteamiento que nos lleva de la mano también al talento, que es cómo la innovación no tiene ni fronteras ni tiene restricciones, porque nace de la creatividad y nace de un planteamiento muy transversal, el talento para innovar. Entonces, aquí os he puesto, por ejemplo, fijaros, este magnífico puente de Francia, que es el puente de los puentes más altos del mundo, es una obra ya un paradigma constructivo y de referencia. Y sin embargo, si yo, por ejemplo, os enseño este otro, pues yo diría que es incluso más sofisticado. Sin embargo, este puente está hecho en las selvas de Papúa, en Nueva Guinea, por los papús, que yo tuve la suerte de conocer y vivir con ellos una temporada. Y cuando yo tuve que cruzar este puente, pues me quedé absolutamente asombrado. Es un puente que resiste cualquier, en principio, cualquier huracán, cualquier inundación. No tiene ningún elemento constructivo que no esté obtenido de los productos que genera la selva. Es una selva primaria, muy delicada, muy bonita. Y ellos lo han construido sin ninguna referencia, no son ingenieros de caminos, ni arquitectos, ni nada. Así que lo que demuestra esto es que hay un talento que permite innovar, que permite crear, y ese talento no siempre necesita de una experiencia, de un conocimiento técnico previo ni de un conocimiento académico previo, sino de una actitud y una necesidad. La actitud para innovar y la necesidad de sobrevivir en este caso, ¿no? Fijaros como otro ejemplo, también el ejemplo de las famosas torres, creo que son de Kuala Lumpur, y aquí tenéis un ejemplo de lo que sería pues también cómo esta gente construye a unos 20 metros de altura sus viviendas para protegerse de las inclemencias del tiempo, los insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, nos lleva de la mano también a otra reflexión muy interesante que nos va acercando al talento, es que hay culturas que han innovado con un talento innovador, un talento creativo, un talento innato, motivador, que les permite básicamente cubrir necesidades que son satisfechas a base de esa creatividad e innovación. Entonces aquí tenéis un ejemplo muy importante, muy interesante, que es aquí un papú, el pobre ya contaminado por una influencia occidental, ¿ves? Pero inicialmente estaría originariamente en la selva con un taparrabos, están así realmente actualmente hasta que terminen de estar influenciados por las costumbres occidentales y pierdan todos sus costumbres básicas, ¿no? Pero bueno, sí que tuve la suerte de conocerle y sí que le van regalando cosas la gente que le conoce, y bueno, pues ahí le veis, que es una foto real, en la selva de Papúa. Aquí tenemos un inca, también medio disfrazadete para los turistas, y también es muy interesante porque ellos también han sido capaces de reflejar en las culturas incas, incaicas y post-incaicas, pues esa capacidad de crear, y todos tenemos a referencia pues la famosa Machu Picchu, la ciudadela de Machu Picchu o la ciudadela de Cuela por los sarcófagos de Rivas, etc. Son gente que han construido innovación sin necesidad de conocimiento técnico y han aplicado conocimiento técnico desde la innovación y desde el talento, ¿no? Y aquí está nuestro querido amigo ya fallecido Steve Jobs, que no tengo que hablar de él porque es un paradigma de la innovación,
Y la pregunta es qué comparten los tres, ¿no? Porque aquí sí que tenemos en Jobs un elemento diferenciado, que es un equipo de personas con muchísimo talento creativo, con muchísimo talento innovador, con una capacidad técnica e innovación tecnológica brutal. Y sin embargo, los tres comparten algo, ¿no? ¿Y qué comparten? Pues básicamente comparten, me voy a saltar el vídeo que es muy bonito, si alguien luego quiere la presentación que me la pida por correo, que es, básicamente comparten el talento creativo y la necesidad de romper las trabas mentales para la innovación y usar ese talento creativo, ¿verdad? Entonces, qué bonito es qué interesante es esto, porque nos permite una reflexión importantísima, que no necesitamos ser Jobs para innovar y no necesitamos ser ingenieros de telecom, ni de caminos, ni economistas, ni nada para innovar. Es un elemento que es transversal, que está en nuestro ADN, que se puede gestionar desde muchos aspectos vinculados con talentos innatos y que por lo tanto hay que aprovechar, ¿no? Entonces, según vamos avanzando en estas ideas, llegamos a una conclusión muy importante en esta presentación, que es que las competencias denominadas técnicas no son suficientes para generar talento. Aquí he puesto esta foto, ¿verdad?, tan bonita de cuando se ganó esta copa. Aquí había un talento que no se refleja solamente en ser buenos futbolistas, sino en muchas más cosas. Y realmente lo que convierte a una organización y a un líder en los mejores es básicamente elegir talento, es rodearse de talento. Y aquí reflejo con esta frase de elegir a las personas adecuadas y colocarlas en los puestos necesarios. Esto es parte de mi tesis, ¿no? Que realmente es un paradigma que aún no está, que muchas empresas no lo tienen claro, o muchos profesionales, pero realmente la ventaja competitiva sostenible más potente que podéis encontrar es elegir un equipo de talento que permita ser motor de esa innovación y de ese proceso continuo de creatividad y de innovación. Acordaros que una innovación se transfiere al final en un producto o un servicio y tiene valor mercado. Por lo tanto, no estamos hablando aquí simplemente de ser una especie de MacGyver que genere ideas creativas que luego no tengan valor mercado. Muy bien, una vez finalizado este recorrido por esta parte tan interesante de lo macro, pues lo suyo sería dar un pasito más, ¿verdad? Y entender que hay que buscar el talento que necesitas para colocarlo en el sitio que necesitas, ¿no? Y ese es un paradigma que cambia la forma de pensar de mucha gente, que es definir las cajitas del organigrama y luego buscar el talento que necesito. Y realmente debería ser un poco al revés, ¿no? Busca buen talento y luego busca dónde colocarlo, porque realmente ese talento es tan flexible, es tan potente que el conocimiento técnico luego puede ser aprendido, pero ese talento que necesito muchas veces no. Bien, fijaros que ahora necesitamos una definición de talento, ¿no? Y esto es un problema porque cuando uno le preguntas define talento, lo que te definen es experiencias vinculadas al talento, pero no el talento, ¿no? Entonces yo hace poco en una conferencia que tuve que dar sobre algo parecido a este tema, tuve que buscar delante de muchos médicos y científicos, tuve que buscar una definición y me apoyé en el genoma, ¿no? Y un genoma es un conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula, ¿verdad? En los seres humanos el genoma consiste en 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo y luego hay un pequeño cromosoma que está ahí como bailando y que se encuentra en las mitocondrias de las células, ¿no? Entonces, basado en eso, en esa definición de genoma, me inventé un talento y le definí como visión genómica, ¿no? Y lo definí como instrucciones genéticas e instrucciones aprendidas, y esto es muy importante, cuando digo genéticas que están en nuestro ADN, y aprendidas es que las aprendemos y que se desarrollan a lo largo de la vida y que permiten desarrollar habilidades que pueden ser innatas, como por ejemplo hemos visto en la construcción de los puentes, o aprendidas, es decir, un ingeniero de caminos que aprende instrucciones, que las mezcla con las innatas y que genera habilidades. Y que utilizamos básicamente en nuestra vida personal y profesional. ¿De acuerdo? Un momentito. Bien. Aquí tenéis entonces una reflexión después de haber definido, ¿verdad?, el genoma del talento, que creo que os puede ayudar a muchos a entender esto de qué va. Entonces, acordaros que tenemos un concepto vinculado a ese genoma del talento que es innato, que es genético, que se desarrolla por nuestra experiencia vital y que obliga muchas veces a utilizar ese talento de forma casi innata, ¿verdad? Es decir, nos surge de forma innata, de forma no aprendida. Y luego tenemos ese talento que son instrucciones aprendidas que se complementan. Así que podemos decir que el genoma del talento tiene 8 componentes. A mí me interesa mucho desde el punto de vista práctico, ¿no? El primero es
por qué hacemos las cosas. Es decir, por qué un papú necesita hacer un puente en la selva, en su selva, qué es lo que le motiva a hacerlo, ¿no? Este concepto es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Y eso es parte del talento. En segundo lugar, ¿qué cosas hacemos? Que sería lo que se suele hablar como cartera de competencias, aunque a mí no me gusta mucho de skills, pero sí en definitiva viene a ser, pues, ¿qué cosas hago? ¿No? Por ejemplo, en una empresa yo puedo decir que negocio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hago? Negocio, pero la diferencia es cómo negocio. Y en ese cómo interviene un talento que puede ser aprendido o innato, ¿no? De hecho, hay gente que negocia muy bien y no ha hecho ningún curso de negociación, ni se ha ido a Harvard a aprender a hacerse el famoso curso de Harvard de negociación, ¿no? En tercer lugar, ¿cómo hacemos las cosas? Que ahí entra el motivador, perdón, ahí entra el talento que se vincula con el comportamiento, es decir, nuestra forma de actuar, ¿no? Un cuarto que a mí me gusta mucho es la forma en que percibimos la realidad, que esto nos va a vincular a la hora de innovar. Nuestros mapas mentales pueden ser bloqueantes o pueden ser herramientas proactivas a la hora de innovar, ¿no? En quinto lugar, un aspecto fundamental que es cómo nos relacionamos con los demás, que estaría vinculado con la inteligencia emocional. En sexto lugar, la gestión del estrés. En séptimo lugar, cómo somos creativos e innovamos, que sería extraer de nuestro ADN, de esas instrucciones, vincularlo a la creatividad. Y por último, cómo nos enriquece la experiencia. Así que toda esta mezcla, todo este conjunto de elementos constituirían en mi propuesta de genoma del talento. Los elementos serían los cromosomas distribuidos en 8 elementos que desarrollan y nos permiten desarrollar el talento. ¿De acuerdo? Bien. Yendo hacia el título de la presentación, la segunda pregunta es ¿qué mezcla de talento necesito para cada puesto? Porque no todos los puestos necesitan la misma mezcla de talento, ¿no? Por ejemplo, hay gente que necesita más desarrollar el pensamiento conceptual, hay gente que necesita desarrollar un enfoque al cliente, hay gente que necesita tomar decisiones rápidas, hay gente que necesita la empatía porque su actividad profesional le obliga a generar y a ser empático y a entender los sentimientos de los demás. Hay gente que necesita pensamiento a futuro y un comportamiento y una cierta capacidad de visualizar y descontar el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, como veis, lo que ahora, después de haber hecho esta reflexión macro y haber explicado el talento, la siguiente pregunta es, vale, ¿tú qué mezcla de talento necesitas para cada puesto? ¿Necesita un director financiero el mismo talento que un director comercial? ¿Necesita una persona que esté diseñando nuevas propuestas de valor en un entorno creativo y colaborativo, los mismos talentos que necesita o el mismo talento que necesita un jugador de baloncesto? ¿Necesita un jugador de baloncesto potenciar determinados talentos para que el trabajo en equipo sea de alto rendimiento? Bueno, pues esa pregunta clave, ¿no? Porque nos lleva de la mano a un concepto muy interesante, ¿no? Y el concepto muy interesante es el planteamiento o modelo de benchmark, es decir, de cómo acercar ese talento a un proceso práctico que nos permita medir esas necesidades y buscar las competencias innatas o aprendidas, instrucciones que necesito pegar a esa necesidad o descripción del puesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vais a ver cómo esto lo hacemos en la práctica, es un caso real donde trabajamos con algoritmos complejos, muy complejos, pero que nos permiten establecer valores, en este caso estamos hablando de inteligencia emocional y una serie de atributos vinculados a la inteligencia emocional en un puesto de trabajo. En una N muestral se definió el perfil de alto rendimiento para ser, desde el punto de vista de rendimiento en el trabajo, óptimo, es decir, qué talento necesito yo en términos de competencias para optimizar ese puesto, y se trabajó con una cartera, con unos algoritmos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí os describo que se trabajó sobre los atributos de la inteligencia emocional en el puesto, se definieron niveles de inteligencia emocional óptimos para ese puesto en función de los diferentes atributos, como son la autorregulación, el autocontrol, la motivación, la empatía, las habilidades sociales y demás, y se agruparon además y se clusterizaron en un concepto que es la EQ total, y dentro de lo que es la inteligencia emocional, por ejemplo, lo que sería la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Por lo tanto, fijaros que ahora aquí lo que estamos proponiendo es, oye, ya hemos entendido la necesidad macro, entendemos las necesidades del talento como un elemento que genera ventajas competitivas, ya no lo llevamos al nivel persona. De forma que
es la persona la que trabajando en grupo y de forma colaborativa genera ventajas competitivas. Y es la necesidad de reflexionar sobre el talento que necesita el puesto en el que voy a colocar a esa persona y el encaje que esa persona tiene desde el punto de vista de talento con ese puesto. Si eso lo logro, y se puede lograr, como estáis viendo, con modelos, y con herramientas, y con un buen trabajo de equipo, etcétera, etcétera, se pueden alcanzar cotas de rendimiento enormemente elevadas trabajando simplemente con esas instrucciones no técnicas y que muchas de ellas no necesitan de un aprendizaje previo y están dentro de la cartera de comportamientos y motivadores que todos tenemos en nuestro ADN genético, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí os pongo un ejemplo de una persona que es paradigma de esto, que sin tener conocimientos previos técnicos de la cocina, fue una persona hecha a sí mismo, que es Ferran Adrià, famoso cocinero, 3 estrellas Michelin, mejor cocinero del mundo durante 4 o 5 años consecutivos. Si veis su forma de, y seguramente habéis tenido ocasión de escucharle, de trabajar dentro del Bulli, cómo desarrolló la innovación hasta llegar a modelos que están estudiándose en el MIT, pues veréis que no hay unos elementos técnicos iniciales que justifiquen su desarrollo de innovación, sino al revés. Se basó en todo lo que acabamos de decir, en lo mismo que la gente de Papúa, en una necesidad y una identificación de esa necesidad que es necesito desarrollar el talento de mi equipo, tengo que liderar ese talento, yo tengo que además ser capaz de proyectar ese talento y motivar a la gente para que lo utilice también y sean creativos y a partir de ahí organizar un restaurante e ir evolucionando ese proceso de innovación. Y eso lo llevó a ser el restaurante más valorado del mundo durante muchos años, como sabéis, ¿no? No sé si aquí me ha pasado alguna presentación. Voy a ver si la puedo rearrancar. Un segundito. Vale. Me voy a ir para abajo porque hemos visto casi todo. Perdonadme que a veces la tecnología no nos acompaña en la gestión del talento. Muy bien, hemos visto ya todo esto, que me sirve de referencia. Y no sé si ya... Ah, sí. Bueno, aquí, para los que me pidáis la presentación, que ya os lo mandaré, es un SWOT, por lo tanto tiene vídeos embebidos y demás, pues aquí podréis ver cómo él es tan creativo y cómo discute y cómo plantea toda esta maravilla que es crear una innovación colaborativa, creativa, en base a esas potencialidades que permite desarrollar el talento de cada individuo y vincularlo de una forma tremendamente motivadora en el proyecto de empresa que se llamó el Bulli en su momento, ¿verdad? ¿Cuál fue el arma secreta del Bulli, no? Fíjate, esto es una frase de él, ¿no? Es una frase literal de Ferran Adrià. El arma secreta del Bulli fue crear un equipo, fijaros qué interesante, ¿no? Para soñar, descubrir, disfrutar, invitar, reír, imaginar y no sé si hay algo más. Por lo tanto, no hay ningún elemento en esta frase que diga ser un gran conocedor de la deconstrucción, de la esferificación, de las moléculas y su mezcla en la cocina, de conocer las herramientas de... No, no hablaba de las herramientas técnicas, ni tampoco de saber mucho de cocina creativa, ni de cocina de determinado país, no. Hablaba de los talentos, del talento vinculado a lo que acabamos de decir, a los elementos de motivación, de creatividad, de descubrir, de de contagiar la creatividad, de contagiar. Esto es lo que hizo del Bulli un restaurante durante 5 años el mejor del mundo y el mejor cocinero del mundo. Y esto es lo que hace que sus planteamientos de innovación y de creatividad se estén estudiando en el MIT y creo que parte de sus procesos son públicos y os podréis ver allí, ¿no? Bien, ya para terminar, pues nada, resumir lo que acabamos de decir y ya vincular este talento a la innovación, ¿no? Bueno, yo creo que si no gestionas el talento, como dice esta foto, te quedarás en los huesos. Sí, porque ¿sabéis lo que pasa? Que el talento es difícil retenerlo, el buen talento es difícil retenerlo, entonces hay que gestionarlo. Es decir, que el talento se vaya es una crisis estratégica en una empresa, el buen talento, evidentemente, ¿no? Entonces, mi tesis es que el talento es el verdadero motor para innovar y crear ventajas competitivas sostenibles. Y bueno, es mi tesis, pero es que lo veo día a día en proyectos que hago en grandes empresas, proyectos de consultoría, en el mundo académico, cuando tengo que compartir estas ideas con profesionales, ¿verdad? Entonces, bueno, lo dejo aquí para reflexionar, ¿no? Que es una frase que quizás no guste mucho, dejar aquí algo para reflexionar, porque es verdad, ¿no? Hay que pensar si tu ventaja competitiva está en el equipo que tienes y en lo que hacen, ¿no?
y por qué ese equipo es tan bueno o qué problemas tiene ese equipo para poder colaborar y hacer un trabajo realmente diferente, ¿no? Así que, bueno, pues es la tesis, ¿no? Y simplemente para que, bueno, pues lo vinculéis con algo práctico, ¿verdad? ¿Os acordáis de la familia Medici en el Renacimiento italiano, ¿verdad? Pues ellos ya explican, ¿no? Que el efecto Medici se basa en generar intersecciones de diferentes artes, de diferentes ciencias, buscando modelos colaborativos que sean capaces de generar de verdadera innovación disruptiva. Pues ahí está Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Protagel, ¿no? No hay nada más que darse una vuelta, ¿verdad? Por cualquier construcción, ¿no? Yo cuando voy a Estambul y veo pues, las maravillas que se hicieron ahí en términos de constructivos o das una vuelta por un anfiteatro romano o simplemente vas o simplemente te desplazas por la selva peruana y ves lo que hacían los incas, ¿no? Pues básicamente se basa en este efecto Medici, la capacidad de crear intersecciones entre diferentes personas y generar procesos pues, virales, ¿no? Que se transfieran, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar referencias de naturaleza, entre ellas, pues, como soy muy aficionado a todo lo ecológico, a la ecología y al mundo marino y demás, pues el ejemplo paradigmático para mí es un coral en su plenitud, ¿no? Es una cosa espectacular y los que hayáis tenido suerte de ver alguno realmente bonito y impresionante, pues es exactamente eso, ¿no? Entonces, bueno, la innovación, por tener algunas ideas más concretas, supone que la idea creativa sigue a la práctica, ya esto ya no me interesa tanto porque aquí ya es darle forma al proceso, a la transferencia entre la innovación y la creatividad, ¿no? Sí que, bueno, pues lo leéis y cuando veáis la presentación, sí que lo que me interesa es que veáis que hay un proceso que podemos, a ver si tengo por aquí no lo tengo aquí, me lo he puesto, bueno, sí que hay un proceso que me interesa mucho que os quede claro, que es cómo la creatividad, hay unas materias primas que generan todo este proceso de la innovación, ¿no? Hemos dicho una materia prima absolutamente diferencial es el talento creativo. Ese talento creativo tiene un origen en términos de proceso que es la creatividad. La creatividad se transforma en innovación cuando le damos contenido práctico y valioso al producto o servicio que generemos. Es decir, cuando la idea se transforma en algo que el mercado reconoce como valioso, porque si no estaríamos en el mundo solamente de la creatividad, ¿no? Pero lo que está claro es que para que esa creatividad se genere necesitamos un talento creativo, que es lo que viene aquí en referencias, ¿no? En referencias ya más prácticas, ¿no? Supone que la idea creativa se lleva a la práctica. Luego, además, las ideas pueden ser direccionales o intersecciones, ¿no? La innovación direccional nos permitirá, o sea, por ejemplo, yo quiero mejorar el ordenador con el que estoy hablando y será una innovación direccional, ¿no? Y hago perfeccionamientos y ajustes con recompensas seguramente predecibles, ¿no? Sin embargo, cuando la innovación es interseccional, genera intersecciones, entonces son más radicales, actúan en pequeña o gran escala, sorprenden porque no se espera el resultado, son multisectoriales y se trabaja en equipos, son equipos multidisciplinares, amplían el campo de actuación, son muy generadores de seguidores, venden el proyecto rápidamente y son generadores a su vez de fuente de innovación unidireccional y por lo tanto son también disruptivas. Así que fijaros que todo lo que estamos hablando desde el principio, desde lo macro a lo micro, a la persona, al talento, el talento como un gen, el gen del talento, cómo se proyecta hacia el nivel de persona con esos 8 cromosomas fundamentales que desarrollan el gen del talento, cómo ese gen del talento es la fuente de la creatividad genera innovación y todo eso lo acompaño también de un benchmark competitivo, es decir, de colocar el talento en el puesto que necesito, pues tendré realmente un proceso de una consistencia enorme y que permitirá ventajas competitivas a medio plazo brutales, ¿no? Y nada más, yo estaría aquí ahora sí hablando de esto porque me encanta, simplemente que viva la innovación, viva la creatividad y viva el talento para la innovación. Así que las personas que consiguieron innovar en los entornos organizativos en los que sobrevivieron, vivieron o los transformaron, tienen algunas cosas en común, que a mí por eso me encanta cuando viajo a países y a sitios que algunos tienen riesgo, pero son realmente valiosos a la hora de ser creativo, pues observas que normalmente se exponen a varias culturas, esas personas son muy abiertas a empaparse de culturas, son muy generosos
con el aprendizaje y su transferencia, aprenden de otra forma, no necesitan PowerPoint, dar la vuelta a sus suposiciones, es decir, trabajan con alternativas, no son monoteístas de las ideas y de los planteamientos, permiten el debate y la reflexión, son multiperspectivas, o sea, son personas que aportan múltiples perspectivas y muchos de ellos son autodidactas. Y un ejemplo muy claro es el famoso proceso de inversión de la suposición que genera verdaderas ventajas a la hora de debatir sobre la innovación.